La lluvia golpeaba sin piedad los ventanales del rascacielos más imponente de Paseo de la Reforma. En el piso 42, Sebastián del Monte revisaba con frialdad las cifras que definían el destino de cientos de empleados. Sus ojos grises, fríos como el acero del edificio, no mostraban ni una pizca de compasión mientras firmaba despidos masivos, con la misma indiferencia con la que alguien cancela una suscripción en una aplicación. A sus 35 años, Sebastián había construido un imperio financiero sobre los cimientos de una ambición desmedida y un corazón blindado. Era el presidente del Grupo del Monte, una empresa que controlaba inversiones millonarias. Había aprendido desde muy joven que los sentimientos eran una debilidad que no podía permitirse. Su oficina, decorada con premios y reconocimientos, era tan fría y perfecta como su dueño. Ni una fotografía personal, ni un recuerdo que delatara algún vestigio de humanidad. Doña Graciela, su secretaria de años, entró silenciosamente con una pila de documentos. Conocía a la perfección el humor de su jefe y sabía que interrumpirlo podía costar caro. «Señor del Monte», murmuró con voz temblorosa, «tiene una reunión con los inversionistas en media hora». «¿Y eso qué?», cortó Sebastián sin levantar la vista de los papeles, su voz tan filosa como un cuchillo de carnicero. «Hay una niña en la recepción, señor. Dice que tiene una carta muy importante para usted». Sebastián finalmente levantó la cabeza, con los ojos brillando de irritación. «¿Una niña, doña Graciela? Esto es un edificio corporativo, no una guardería. Llame a seguridad». «Ya lo intentamos, señor». Se retorció las manos nerviosa. «Pero insiste en entregársela personalmente. Dice que es cuestión de vida o muerte». Una risa seca escapó de los labios de Sebastián. «¿Vida o muerte? ¿De qué telenovela salió con tanto drama?» Hizo un gesto con la pluma. «Dígale a seguridad que use la fuerza necesaria si hace falta». Sin embargo, algo en la expresión de doña Graciela lo detuvo. En todos los años que llevaba trabajando para él, jamás la había visto tan perturbada. Doña Graciela era una mujer práctica, sin tendencia al melodrama. «¿Qué edad tiene la niña?», preguntó con un aburrimiento monumental. «No debe tener más de 8 años, señor. Está empapada por la lluvia, tiembla de frío, pero se niega a irse sin entregarle esa carta». Sebastián se recostó en su silla de piel, procesando la información. Una parte de él, muy pequeña y profundamente enterrada, sintió una punzada extraña. «5 minutos», dijo por fin, con la voz cargada de fastidio. «Que suba, me entregue lo que sea que traiga y se vaya de inmediato». Mientras esperaba, Sebastián intentó concentrarse en los documentos, pero su mente divagaba hacia aquella misteriosa carta. ¿Quién enviaría a una niña tan pequeña a una misión tan peligrosa? Un suave golpe en la puerta lo interrumpió. Doña Graciela entró, seguida por la figura más pequeña y frágil que Sebastián había visto jamás en su oficina. La niña era menudita, con el cabello castaño claro, empapado y pegado a su rostro pálido. Sus ojos, de un verde intenso y brillante, contrastaban dramáticamente con la palidez de su piel. Vestía ropa sencilla pero limpia, completamente mojada por la lluvia. Lo que más impactó a Sebastián no fue su apariencia física, sino la determinación que irradiaba aquella pequeña figura. A pesar de estar claramente asustada, temblando tanto de frío como de nervios, mantenía la barbilla en alto y los ojos fijos en él, con una valentía que muchos adultos no poseían. «¿Usted es el señor Sebastián del Monte?», preguntó con voz clara pero temblorosa, pronunciando cuidadosamente cada sílaba del nombre, como si lo hubiera estado ensayando. «Soy yo. ¿Y tú quién eres?». «Mi nombre es Sofía». La niña dio un paso al frente, con sus pequeñas manos aferradas a un sobre arrugado. «Mi mamá me pidió que le trajera esta carta. Dijo que es muy, muy importante y que solo usted puede ayudarnos».
Sebastián extendió la mano con impaciencia. «Dámela y vete». Pero Sofía no se movió. Sus ojos verdes se llenaron de lágrimas que se negaba a dejar caer. «Señor, mi mamá está muy enferma. Los doctores dicen que no le queda mucho tiempo. Esta carta es lo único que puede salvarla». «Niña». Sebastián se enderezó en la silla. «No sé qué clase de juego están jugando tú y tu madre, pero no tengo tiempo para...» «¡No es un juego!», gritó Sofía, sorprendiendo a toda la oficina con la intensidad de su voz. Las lágrimas que había contenido finalmente rodaron por sus mejillas. «Mi mamá se está muriendo y usted es la única persona que puede ayudarla. Por favor, solo lea la carta». El grito desesperado de la niña resonó en la oficina como un eco doloroso. Doña Graciela se llevó una mano al pecho, claramente conmovida. Incluso Sebastián, con todo su entrenamiento para mantenerse emocionalmente distante, sintió que algo se removía en su pecho, algo que no había sentido en muchos años. «Está bien», murmuró, extendiendo de nuevo la mano. «Dame la carta». Sofía se acercó con pasos vacilantes y le entregó el sobre. Sus pequeños dedos rozaron brevemente los de él, y Sebastián notó lo fríos y temblorosos que estaban. El sobre estaba húmedo y arrugado, claramente manoseado con nerviosismo durante mucho tiempo. Abrió el sobre con movimientos mecánicos, esperando encontrar algún tipo de petición de dinero o ayuda médica. Pero cuando desdobló la carta y comenzó a leer las primeras líneas, su rostro cambió por completo. La carta estaba escrita con una caligrafía temblorosa pero elegante, y las primeras palabras lo golpearon como un rayo. «Mi querido Sebastián, sé que han pasado muchos años desde la última vez que hablamos, y sé que probablemente no quieras saber de mí después de cómo terminaron las cosas entre nosotros. Pero no te escribo por mí, sino por nuestra hija». Las manos de Sebastián comenzaron a temblar. Leyó y releyó esas palabras, sintiendo cómo su mundo se tambaleaba bajo sus pies. Levantó la vista hacia Sofía, que lo observaba con esperanza y miedo en sus ojos verdes, esos ojos que ahora reconocía con terror y asombro. «¿Cómo se llama tu mamá?», preguntó con voz ronca. «Carolina», respondió Sofía con orgullo. «Carolina Fuentes. Dice que ustedes se conocieron hace mucho tiempo y que usted es mi papá». Las palabras de Sofía golpearon a Sebastián como una avalancha. La carta se deslizó de sus manos temblorosas mientras los recuerdos lo inundaban como una marea implacable. Carolina Fuentes, el único amor verdadero de su vida, la mujer a la que había abandonado sin explicación alguna, dejándola destrozada y convirtiéndose en el hombre frío que era ahora. Doña Graciela observaba la escena con la boca abierta. Nunca había visto a su jefe en un estado tan vulnerable. «Eso es imposible», susurró Sebastián. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que estaba mintiendo. Los ojos de Sofía, la forma de su nariz, el gesto decidido de su barbilla, todo le recordaba a Carolina, pero también veía partes de sí mismo reflejadas en ese pequeño rostro. «¡Doña Graciela!», la llamó sin apartar la vista de Sofía. «Cancele todas mis reuniones de hoy y tráigale algo caliente a la niña. Está empapada». Doña Graciela asintió rápidamente, sorprendida por el cambio radical en el comportamiento de su jefe. Nunca lo había visto tan vulnerable, tan humano. Salió discretamente de la oficina, dejando a padre e hija solos por primera vez en sus vidas. Sebastián se acercó lentamente a Sofía. La niña lo observaba con una mezcla de esperanza y miedo, como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. «Sofía», susurró el nombre como una oración. «¿Tu mamá te ha hablado de mí?». La pequeña asintió tímidamente. «Mami me contaba historias sobre un hombre muy bueno que la hacía reír mucho.
Decía que tenías los ojos del mismo color que los míos y que eras la persona más inteligente del mundo. Pero también me dijo que un día tuvieron que separarse, porque la vida a veces es complicada para los adultos. Cada palabra de Sofía era como una puñalada en el corazón de Sebastián. Carolina había hablado bien de él, a pesar de todo, a pesar de que él la había abandonado cuando más lo necesitaba. El recuerdo de aquella terrible noche regresó con una fuerza devastadora. Se habían amado durante 2 años, una época dorada en la vida de Sebastián, donde había creído que podía tenerlo todo: éxito profesional y amor verdadero. Carolina trabajaba como enfermera en el Hospital Ángeles. Era dulce, compasiva, y lo amaba con una pureza que él sentía que no merecía. Pero cuando su carrera comenzó a despegar y las presiones del mundo empresarial se intensificaron, Sebastián tomó la decisión más cobarde de su vida. Una noche, sin previo aviso, simplemente desapareció. Dejó una nota fría y calculada, diciendo que su relación no tenía futuro, que necesitaba concentrarse en su carrera y que ella merecía a alguien mejor. Lo que nunca supo fue que Carolina estaba embarazada. Con manos temblorosas, continuó leyendo la carta. Cuando te fuiste, descubrí que estaba esperando un bebé. Quise buscarte, contarte la verdad, pero tu secretaria me dijo que habías dado órdenes específicas de no tomar mis llamadas. Intenté ir a tu oficina, pero la seguridad no me dejó subir. Entendí entonces que realmente querías que desapareciera de tu vida para siempre. Durante estos años he criado a Sofía sola y ha sido la bendición más grande que he recibido. Es brillante, valiente y tiene tu misma determinación cuando se propone algo. Sebastián, no te escribo para pedirte explicaciones ni para hacerte sentir culpable. Te escribo porque necesito que sepas que tienes una hija extraordinaria y porque me estoy muriendo. Los doctores dicen que tengo un cáncer avanzado. El tratamiento experimental que podría salvarme cuesta una fortuna que jamás podré reunir. Pero no te escribo para pedirte dinero. Te escribo porque Sofía se quedará sola cuando yo me vaya y no hay nadie más en este mundo que pueda cuidarla. Ella no tiene la culpa de nuestros errores. Merece tener un padre, merece saber de dónde viene. Si decides que no puedes o no quieres ser parte de su vida, lo entenderé. Pero por favor, al menos conoce a tu hija antes de tomar esa decisión. Con todo mi amor eterno. Carolina. Cuando Sebastián terminó de leer, las lágrimas rodaban libremente por su rostro. No había llorado en más de 15 años. Había entrenado a su corazón para no sentir nada. Pero la carta de Carolina había destruido todas sus defensas en minutos. ¿Por qué estás llorando, papá?, preguntó Sofía con voz preocupada, usando la palabra papá por primera vez, sin darse cuenta del impacto devastador que tenía en él. Sebastián se arrodilló frente a su hija, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Lloro porque cometí el error más grande de mi vida, porque tu mamá es la mujer más extraordinaria del mundo, y yo fui demasiado cobarde para darme cuenta. Pero ahora la vas a ayudar, ¿verdad?, preguntó Sofía con los ojos brillantes de esperanza. La vas a poner bien. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, prometió Sebastián. Y por primera vez en años sintió que tenía un propósito real en la vida. Pero primero tenemos que ir a ver a tu mamá. Necesito hablar con ella y saber exactamente cuál es su situación médica. El rostro de Sofía se entristeció ligeramente. Está muy malita, papá. Los doctores hablan bajito cuando creen que no los escucho, pero sé que están preocupados. Sebastián sintió una urgencia desesperada por actuar. Había perdido 8 años de la vida de su hija y no estaba dispuesto a perder ni un día más. «Doña Graciela», llamó a su secretaria. «Necesito que contacte de inmediato
a la doctora María Figueroa del Hospital Universitario. Es la mejor oncóloga del país. Dígale que es una emergencia. El Hospital Ángeles se erguía imponente contra el cielo gris de la tarde, sus paredes blancas contrastando dramáticamente con la tormenta emocional que rugía en el interior de Sebastián. Mientras caminaban por los pasillos estériles de la mano, cada paso lo acercaba más al momento que había temido y anhelado durante años. «Papá, estás temblando», observó Sofía con la perspicacia que solo tienen los niños, que han aprendido a leer las emociones de los adultos. «Es que hace mucho tiempo que no veo a tu mamá pequeña. Estoy nervioso». «Mami también va a estar nerviosa», confesó Sofía con sabiduría. «Pero ella siempre dice que cuando estás nervioso por algo bueno, ese nerviosismo se convierte en maripositas felices». Llegaron finalmente a la habitación 304. Sebastián respiró hondo, preparándose para enfrentar las consecuencias de sus decisiones pasadas. Sofía tocó suavemente la puerta. «Mami, soy yo, y traje una sorpresa muy especial». Una voz débil pero melodiosa respondió desde el interior. «Pasa, mi amor, qué sorpresa». La voz se cortó abruptamente cuando Sebastián apareció en el umbral de la puerta. Carolina estaba recostada en la cama del hospital, conectada a varios equipos médicos, pero incluso en su estado debilitado, seguía siendo la mujer más hermosa que él había visto. Su cabello, antes abundante y oscuro, ahora era escaso por el tratamiento, pero sus ojos, esos ojos verdes que Sofía había heredado, brillaban con la misma intensidad de siempre. «Carolina», susurró él como una oración. «Hola, Sebastián», articuló ella con la voz quebrándose por la emoción contenida durante años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía miraba de un padre al otro, sintiendo la electricidad emocional que crepitaba en el aire como rayos antes de una tormenta. «¿Leíste mi carta?», preguntó Carolina por fin, intentando incorporarse en la cama con movimientos dolorosos. «Cada palabra», respondió Sebastián, acercándose lentamente. «Carolina, no tengo palabras para expresar cuánto lo siento». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de ella. «Mami, no hables de morirte», exclamó Sofía, subiéndose a la cama y abrazando a su madre con desesperación. «Papá ya está aquí y te va a poner bien, ¿verdad, papá?». Después de unos instantes, Carolina le pidió a Sofía que fuera a buscar agua a la cafetería. «Cuando estés sola con él, se da cuenta de que son adultos que necesitan hablar de cosas tristes», dijo Sofía antes de salir, con la sabiduría prematura de una niña que había crecido demasiado rápido. Solos, por primera vez en años, el peso de todo lo no dicho flotaba sobre ellos como una nube pesada. «Los doctores me dan entre 3 y 6 meses», dijo Carolina sin rodeos, decidiendo enfrentar la realidad de frente. «El cáncer se ha extendido más de lo que esperábamos». Sebastián sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué opciones hay?». «Hay un tratamiento experimental en la Clínica Esperanza Internacional. Es muy prometedor, pero…». Carolina hizo una pausa dolorosa. «Cuesta más dinero del que podré juntar en varias vidas». «¿Cuánto?», preguntó Sebastián sin dudar. «Sebastián, no puedo pedirte». «¿Cuánto?». 2 millones de pesos para la primera fase, posiblemente más si se necesitan tratamientos adicionales». Sebastián soltó una risa que sonó más como un suspiro de alivio. «¿Eso es todo? Gasto más que eso en el mantenimiento de la oficina». «El dinero no es un problema». Carolina lo miró con asombro. «No es justo que tú tengas que pagar por mis problemas». «¿Tus problemas?». Sebastián se acercó, tomando con cuidado la mano de ella entre las suyas. «Carolina, eres la madre de mi hija, la mujer que amé más que a mi propia vida, la persona que crió sola a nuestra extraordinaria hija, porque yo fui demasiado cobarde para quedarme y luchar por nosotros».
Las lágrimas de Carolina fluyeron libremente. Nunca te culpé por irte. Sabía que le tenías miedo al compromiso. Nada era más importante que tú, dijo Sebastián, sorprendiéndose a sí mismo por la intensidad de su propia emoción. Nada en este mundo era más importante que el amor que sentía por ti. Fui un cobarde, Carolina, un cobarde que prefirió huir a arriesgarse a ser vulnerable. Carolina estudió su rostro, viendo en él una sinceridad y un dolor que no había visto años atrás. ¿Por qué te fuiste realmente? Sebastián cerró los ojos, preparándose para confesar la verdad que había guardado durante años. Porque mi padre me enseñó que el amor era una debilidad, porque había visto cómo el amor destruyó a mi madre cuando él la abandonó, porque tenía terror de convertirme en él, pero al final me convertí en algo peor. En ese momento la puerta se abrió y entró el doctor Claudio Ramírez, el oncólogo principal de Carolina, un hombre de mediana edad con una expresión perpetuamente seria. Traía noticias que ninguno de los dos quería oír. El cáncer había progresado más rápido de lo esperado y el tratamiento experimental podría ya no ser una opción viable. Sebastián se levantó bruscamente. «¿Está diciendo que van a rendirse?» «Señor del Monte, entiendo que es difícil, pero debemos ser realistas, ¿no?» La voz de Sebastián resonó en toda la habitación. «Debe haber algo más, algún otro tratamiento, algún otro especialista. El costo no es un problema», interrumpió Sebastián. «Quiero que Carolina sea evaluada por los mejores especialistas. Quiero una segunda opinión, una tercera, si es necesario». El doctor Ramírez frunció el ceño. «Señor del Monte, no puede simplemente comprar un milagro médico. Está sugiriendo que no haga todo lo posible por salvar a la madre de mi hija». Sofía, que había regresado en ese momento, entró en la discusión. «No pueden hacer eso. Mi papá no ha hecho nada malo. Él solo quiere que mami se ponga bien». Sebastián se arrodilló frente a su hija. «Este doctor cree que ya no hay nada que hacer, pero papá no está de acuerdo. Papá va a buscar a los mejores doctores del mundo hasta encontrar a alguien que pueda ayudar a mami». «¿Lo prometes?», preguntó Sofía con voz temblorosa. «Lo prometo», dijo Sebastián, mirando directamente a los ojos del doctor Ramírez. «Y cuando papá promete algo, lo cumple». Después de que el médico se retirara, visiblemente molesto, Carolina tomó la mano de Sebastián. «Hace años te perdí porque tuve miedo de luchar por nosotros. No voy a cometer el mismo error 2 veces». Sebastián se sentó en el borde de la cama, tomando el rostro de ella entre sus manos. «Esta vez voy a luchar por ti, por Sofía, por la familia que siempre debimos ser». Sofía se subió a la cama, acurrucándose entre sus padres. «Ahora vamos a ser una familia de verdad». Habían pasado 3 días desde el emotivo reencuentro en el hospital, y Sebastián había convertido su oficina en un centro de operaciones médicas. Las paredes, antes decoradas únicamente con premios empresariales, ahora estaban cubiertas de informes médicos, contactos de especialistas internacionales y un pizarrón lleno de opciones de tratamiento que había investigado día y noche. «Señor del Monte», anunció doña Graciela con un entusiasmo contenido, «la Clínica Esperanza Internacional acaba de confirmar que pueden evaluar a la señora Carolina la próxima semana. El doctor Andreas Müller, el especialista en cáncer experimental más reconocido de Europa, estará personalmente al frente del caso». Sebastián sintió una oleada de esperanza. «Perfecto, organice el traslado de inmediato». Sin embargo, en ese mismo momento, doña Graciela lo alertó sobre unas llamadas extrañas que había recibido en los últimos 2 días. Periodistas, investigadores privados y alguien que decía ser abogado, todos preguntando sobre su relación con Carolina Fuentes y sobre una niña. Alguien estaba filtrando información sobre su situación personal.
Sebastián fue al hospital con la mente llena de preguntas inquietantes, pero decidió no mencionar estas preocupaciones a Carolina o a Sofía hasta tener más información. Cuando llegó a la habitación 304, encontró una escena que le calentó el corazón a pesar de las preocupaciones. Sofía le estaba enseñando a su madre las operaciones matemáticas que había aprendido con su padre durante sus visitas. ¡Papá!, gritó Sofía al verlo entrar. «Mira lo que le estoy enseñando a mami. Tiene el mismo talento para los números que tú», murmuró Carolina, mirando los cálculos con asombro. «Es como verte a ti a esa edad». Pero Sebastián notó algo forzado en su expresión. Cuando Sofía salió a buscar más hielo a petición de su madre, Carolina cambió drásticamente de tono. «Sebastián, algo extraño está pasando. Esta mañana vino a verme una mujer que se presentó como trabajadora social del hospital. Me hizo preguntas muy específicas sobre ti, sobre nuestra relación, sobre si Sofía estaba siendo cuidada adecuadamente». «¿Qué tipo de preguntas?» «Quería saber si tenías antecedentes de violencia doméstica, si habías abandonado a otras mujeres embarazadas, si tenías problemas con el alcohol o las drogas, y sabía cosas de nosotros que una extraña no debería saber. Sabía que Sofía había ido sola a tu oficina a entregarme mi carta». La sangre de Sebastián se heló. Poco después, el doctor Ramírez entró acompañado de una mujer elegantemente vestida que no reconoció. «Doctora Celia León, directora del Comité de Ética Médica del hospital. Hemos recibido informes que sugieren que usted podría estar ejerciendo una presión indebida sobre el personal médico para proporcionar tratamientos no autorizados», dijo ella con una profesionalidad fría. «Coacción». La voz de Sebastián era peligrosamente baja. «¿Es coacción querer que la madre de mi hija reciba el mejor tratamiento médico disponible?» La situación escaló rápidamente. El doctor Ramírez mencionó informes sobre comportamiento agresivo, y la doctora León anunció restricciones temporales de visita mientras investigaban las acusaciones. Sofía, que había estado escuchando en silencio, de repente se levantó en la cama. «No pueden hacer eso. Mi papá no ha hecho nada malo. Él solo quiere que mami se ponga bien». Sebastián se acercó a la cama y tomó las manos de Carolina y Sofía. «Doctor Ramírez, doctora León», dijo con una calma que contrastaba dramáticamente con la tormenta que rugía en su interior. «Quiero que sepan que se van a arrepentir de esta decisión. Van a descubrir muy pronto quién está realmente detrás de estas acusaciones. Y cuando lo hagan, van a tener que explicar por qué decidieron creer en mentiras anónimas en lugar de proteger a una familia que está luchando por su supervivencia». Después de que los médicos se retiraran, Carolina tomó la mano de Sebastián. «Alguien está intentando activamente separarnos». «Lo sé, pero van a cometer un error. Siempre lo cometen, y cuando lo hagan, estaré listo». Sofía se acurrucó contra su padre. «Papá, ¿nos van a separar?». Sebastián abrazó a su hija con fuerza, haciendo una promesa silenciosa. «Nunca, pequeña. Papá va a luchar por esta familia hasta el último aliento». La madrugada encontró a Sebastián despierto en su oficina, rodeado de documentos, fotografías e informes que había logrado reunir en las últimas 48 horas. Sus investigadores privados habían trabajado sin descanso, y lo que habían descubierto era mucho más perturbador de lo que había imaginado. La puerta se abrió y entró doña Graciela con expresión grave, seguida por Diego Herrera, el investigador privado que había contratado, un exagente de la Policía de Investigación, PDI, conocido por su habilidad para desentrañar casos complejos. «Señor del Monte», comenzó Diego sin rodeos, «tenemos información que va a cambiar por completo su perspectiva sobre esta situación. Habla». Diego abrió una carpeta gruesa y extrajo varias fotografías.
La mujer que se presentó como trabajadora social del hospital no existe en ningún registro oficial. Es una actriz contratada específicamente para esta operación. ¿Quién la contrató? Ese es el punto interesante. Diego le deslizó una fotografía. Los pagos por sus servicios provienen de una cuenta bancaria registrada a nombre de Emprendimientos Familia López. Diego continuó revelando las capas de la conspiración. Las cuentas del doctor Ramírez mostraban depósitos inusuales en las últimas semanas, siempre coincidiendo con sus interacciones negativas con Sebastián. El médico estaba siendo sobornado para sabotear el tratamiento de Carolina y había estado proporcionando información médica confidencial a terceros. ¿Quién está detrás de todo esto? Diego intercambió una mirada significativa con doña Graciela antes de responder. Señor del Monte, necesito que se prepare para lo que voy a decirle. La persona que está orquestando todo esto es alguien muy cercano a usted. No te andes con rodeos. ¿Quién es? Diego respiró hondo. Rodrigo del Monte, su hermano. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián se quedó completamente inmóvil, procesando las palabras que acababa de escuchar. Rodrigo, su hermano menor, el mismo que había desaparecido de su vida años atrás después de una brutal pelea por el testamento de su padre. Rodrigo había regresado al país hacía 6 meses, viviendo bajo el nombre falso de Roberto López. Había estado siguiendo los movimientos de Sebastián durante meses, mucho antes de que Sofía apareciera en su oficina. Sabía de Carolina y de su hija, incluso antes que el propio Sebastián. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Diego abrió otra sección del archivo. Según nuestras investigaciones, Rodrigo lo culpa a usted por la muerte de nuestro padre. Después de que usted asumió la empresa familiar, su padre sufrió una serie de infartos que Rodrigo atribuye al estrés de ver cómo usted transformaba la compañía en algo que él no reconocía. Los planes de Rodrigo eran aún más siniestros. No solo estaba saboteando el tratamiento de Carolina, había contratado investigadores que la seguían desde hacía años y estaba ocultando deliberadamente tratamientos que podrían haberla ayudado. Según Diego, también se estaban preparando documentos legales para obtener la custodia de Sofía cuando Carolina muriera, presentando a Sebastián como un padre inadecuado. Rodrigo quería que ella muriera, dijo Diego con voz tensa. No solo para quitársela a usted, quiere que usted la vea morir, sabiendo que podría haberla salvado. Sebastián cerró los ojos, sintiendo el peso de la traición de su hermano como una montaña sobre sus hombros. Pero cuando los abrió, había una determinación férrea en su mirada. Diego, quiero que contactes de inmediato al mejor abogado especializado en negligencia médica de la ciudad. Quiero que el doctor Ramírez sea investigado por todas las autoridades médicas pertinentes. Ya está en proceso, señor. Doña Graciela, organice una reunión con el director del hospital. El doctor Ramírez va a ser retirado del caso de Carolina inmediatamente. ¿Y Rodrigo?, preguntó Diego. Sebastián sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Rodrigo quiere jugar? Perfecto, vamos a jugar. En ese momento, el teléfono de Sebastián sonó. Era el hospital. Señor del Monte, la voz de la enfermera sonaba urgente. Necesita venir de inmediato. La condición de la señora Carolina se ha deteriorado repentinamente durante la noche. El corazón de Sebastián se detuvo. Diego lo detuvo antes de que saliera. Señor del Monte, esto podría ser parte del plan de Rodrigo. El deterioro repentino de Carolina podría no ser natural. Hemos visto casos donde se administran medicamentos que empeoran la condición del paciente en lugar de mejorarla. La implicación de las palabras de Diego golpeó a Sebastián como un rayo. Si Rodrigo estaba dispuesto a manipular el tratamiento médico de Carolina, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para asegurar su muerte? Diego, vienes conmigo al hospital.
Doña Graciela, contacte de inmediato a un especialista independiente. Quiero que evalúe a Carolina sin que el doctor Ramírez lo sepa. Cuando llegaron al hospital, Sebastián encontró a Sofía sollozando en el pasillo frente a la habitación de Carolina. Se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos temblorosas. ¿Qué pasó, pequeña? Mami empeoró mucho de repente, papá. Yo estaba dormida y empezó a tener problemas para respirar. Los doctores no me dejan entrar. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Sofía mientras se aferraba a su padre. Sebastián abrazó a su hija, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Si sus sospechas eran correctas, Carolina no solo estaba luchando contra el cáncer, estaba luchando contra un sabotaje deliberado, diseñado para matarla. Sofía, papá va a entrar a ver a mami y se va a asegurar de que reciba exactamente el tratamiento que necesita. ¿Confías en papá? Sofía asintió, secándose las lágrimas. Siempre confío en ti, papá. Sebastián se levantó y se dirigió a la habitación de Carolina, pero se detuvo cuando vio al doctor Ramírez saliendo con una expresión que solo podría describir como satisfecha. Doctor Ramírez, lo llamó con una voz peligrosamente tranquila. Necesitamos hablar. El médico se giró y por un momento Sebastián vio algo parecido al pánico en sus ojos antes de que recuperara la compostura profesional. Señor del Monte, me temo que la condición de la señora Carolina se ha deteriorado significativamente. Estamos haciendo todo lo posible, pero espero sinceramente que esté haciendo todo lo posible, porque si descubro que no es así, si descubro que alguien ha interferido en el tratamiento de Carolina, las consecuencias serán más devastadoras de lo que puede imaginar. El doctor Ramírez tragó saliva, claramente incómodo por la intensidad en la mirada de Sebastián. Cuando Sebastián entró en la habitación de Carolina, lo que vio lo golpeó como un puñetazo directo al corazón. Su piel tenía una tonalidad grisácea que no estaba presente días antes. Su respiración era trabajosa y superficial, y los monitores médicos emitían sonidos alarmantes. «Sebastián», susurró ella al verlo, luchando por enfocar la mirada. «Algo está mal. Me siento peor que nunca, pero el doctor Ramírez dice que es normal». «¿Qué medicamentos te han dado?» «No sé exactamente. El doctor dijo que era un nuevo protocolo para controlar el dolor». Diego entró silenciosamente en la habitación, seguido por una mujer elegante de mediana edad. «Señor del Monte, le presento a la doctora María Figueroa, especialista en oncología del Hospital Universitario. Vino en cuanto la contactamos». La doctora Figueroa examinó a Carolina con un profesionalismo cálido, pero urgente. Cuando terminó, le hizo una seña discreta a Sebastián para que salieran al pasillo. Una vez fuera, su expresión era una mezcla de indignación profesional y alarma médica. «Señor del Monte, necesito ser muy directa. Los medicamentos que la señora Carolina está recibiendo no solo son inapropiados para su condición, sino que están acelerando activamente su deterioro. Está recibiendo una combinación de sedantes y supresores inmunológicos que están debilitando su capacidad natural para combatir el cáncer. Además, se le ha administrado una dosis de corticoide que está causando retención de líquidos y dificultad respiratoria. Ninguno de estos medicamentos debería estar en su protocolo de tratamiento. Es reversible. Si detenemos estos medicamentos de inmediato y comenzamos un protocolo de desintoxicación, deberíamos poder estabilizarla. Pero, señor del Monte, esto no fue un error médico. Alguien diseñó deliberadamente este régimen para empeorar su condición». Diego se acercó con expresión grave. «Acabo de interceptar una llamada del doctor Ramírez. Está hablando con alguien sobre acelerar el cronograma y finalizar la fase 2 antes de que haya interferencias externas».
La furia que Sebastián había estado conteniendo finalmente explotó, pero se manifestó como una determinación fría y calculada, mucho más peligrosa que cualquier arrebato emocional. Doctora Figueroa, quiero que asuma el control completo del caso de Carolina de inmediato. Detenga los medicamentos que está recibiendo y comience el tratamiento que usted considere apropiado. Señor Del Monte, no tengo autoridad en este hospital para... Si la tiene. Una leve sonrisa helada se dibujó en sus labios. A partir de ahora, usted es la nueva directora médica de la Fundación Esperanza para el Tratamiento del Cáncer, una organización benéfica que acabo de crear y que será la principal donante de este hospital. La doctora Figueroa lo miró con asombro. ¿Está creando una fundación médica ahora mismo? Diego, llama a mis abogados. Quiero la documentación lista en media hora. El doctor Ramírez y la doctora León aparecieron apresuradamente por el pasillo, claramente alarmados por la presencia de la nueva médica. Señor Del Monte, no puede traer médicos externos sin autorización. Eso viola todos los protocolos del hospital. Doctor Ramírez, respondió Sebastián con una calma que contrastaba dramáticamente con la tormenta que rugía en su interior. Está despedido, con efecto inmediato. Usted no puede despedirme. No trabajo para usted. Tiene razón, pero la junta directiva del hospital trabaja para sus mayores donantes, y como el mayor donante en la historia de esta institución, mis recomendaciones tienden a ser muy influyentes. El doctor Ramírez está siendo investigado por negligencia médica, violación del secreto médico-paciente y, posiblemente, intento de homicidio. Diego, ¿ya llamaron a los detectives? Están en camino, señor Del Monte. El rostro del doctor Ramírez palideció dramáticamente. Esto es ridículo. No puede probar nada. Diego se acercó con una sonrisa fría. Doctor Ramírez, tenemos registros completos de sus comunicaciones con Roberto López, también conocido como Rodrigo Del Monte. Tenemos evidencia de los pagos que recibió por proporcionar información médica confidencial y por seguir protocolos de tratamiento diseñados específicamente para dañar a la paciente. Además, tenemos grabaciones de sus conversaciones telefónicas de esta mañana, donde discute acelerar el deterioro de Carolina. 2 detectives de civil llegaron mostrando sus credenciales. Mientras esposaban al doctor Ramírez, el teléfono de Sebastián sonó. Hermanito. La voz de Rodrigo sonaba divertida y cruel. Veo que has estado muy ocupado arruinando mis planes. Rodrigo, respondió Sebastián, alejándose del grupo para tener privacidad. ¿Dónde estás? Esa no es la pregunta correcta, Sebastián. La pregunta correcta es, ¿dónde está tu querida hija? El mundo de Sebastián se detuvo abruptamente. ¿Qué estás diciendo? Digamos que mientras tú jugabas al héroe en el hospital, yo me aseguraba de que Sofía conociera a su tío Rodrigo. Es una niña encantadora, por cierto, muy valiente, igualita a su padre. Sebastián corrió hacia la cafetería, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Cuando llegó, encontró a doña Graciela sentada sola en una mesa, con lágrimas corriendo por su rostro. Doña Graciela, ¿dónde está Sofía? Señor Del Monte, un hombre vino, dijo que era el doctor Müller de la Clínica Internacional. Dijo que usted lo había enviado para llevar a Sofía a un lugar seguro mientras Carolina recibía tratamiento de emergencia. Sofía no quería ir, pero él le mostró una foto de usted dándole instrucciones. El teléfono volvió a sonar. ¿Qué quieres, Rodrigo? Quiero justicia, hermano. Quiero que experimentes la misma pérdida devastadora que yo experimenté cuando destruiste todo lo que nuestro padre había construido. Papá murió de causas naturales. Lo sabes. Papá murió porque convertiste la empresa de su corazón en una máquina fría y sin alma. Murió viendo cómo todo lo que él valoraba
era destruido por su propio hijo. Sebastián respiró hondo, dándose cuenta de que necesitaba mantener a Rodrigo hablando mientras Diego organizaba un rastreo de la llamada. ¿Dónde está Sofía? Ella no tiene nada que ver con nuestros problemas. Sofía está perfectamente a salvo por ahora, pero eso depende completamente de ti. Quiero que vengas solo a la bodega abandonada en la calle Industrial 47, en Iztapalapa. Quiero que veas con tus propios ojos lo que se siente perder a las personas que más amas. La llamada se cortó. Diego se acercó corriendo. Logramos rastrear parcialmente la llamada. Está en la zona industrial, pero no podemos precisar la ubicación exacta. Calle Industrial 47, dijo Sebastián automáticamente. Señor, no puede ir solo. Esto es claramente una trampa. Sebastián miró hacia la habitación donde Carolina luchaba por su vida, luego hacia el pasillo donde su hija había sido secuestrada por su propio hermano. Diego, quiero que te quedes aquí y te asegures de que Carolina reciba el mejor tratamiento posible. Si algo me pasa, hay instrucciones en la oficina sobre cómo asegurar su futuro financiero. Señor del Monte, esta es una guerra que comenzó hace años entre Rodrigo y yo. Es hora de terminarla. La zona industrial de la zona oriente se extendía como un cementerio de sueños abandonados bajo el cielo gris de la tarde. Sebastián condujo su coche por las calles vacías, flanqueadas por bodegas en ruinas y fábricas cerradas que habían sido testigos de tiempos mejores. La bodega número 47 se erguía imponente contra el horizonte, sus ventanas rotas como ojos ciegos, observando la desolación a su alrededor. Antes de salir del coche, Sebastián configuró un mensaje automático que se enviaría a Diego si no confirmaba su seguridad cada 30 minutos. También había dejado instrucciones detalladas sobre el cuidado de Carolina y las disposiciones financieras para Sofía, en caso de que algo le sucediera. La puerta de la bodega estaba entreabierta, como una invitación siniestra a entrar en la boca del lobo. Sebastián la empujó lentamente y el chirrido de las bisagras oxidadas resonó en el espacio vacío. ¡Rodrigo! Su voz rebotó contra las paredes de concreto. «Estoy aquí. Deja ir a Sofía y arreglemos esto entre nosotros». Una risa familiar resonó desde las sombras. «Siempre tan directo, hermanito. Siempre creyendo que puedes controlar cada situación con tu voluntad y tu dinero». Rodrigo emergió lentamente de entre las columnas. A sus 32 años, seguía siendo reconociblemente el hermano menor de Sebastián, pero los años habían tallado líneas de amargura en su rostro que lo hacían parecer mucho mayor. «¿Dónde está Sofía?», exigió Sebastián avanzando con cautela. Rodrigo señaló hacia una oficina elevada al fondo de la bodega, donde Sebastián pudo distinguir una pequeña figura sentada en una silla. «¡Papá!», gritó Sofía al verlo, intentando levantarse, pero estaba atada a la silla con cuerdas. La furia se apoderó de Sebastián como una tormenta, pero mantuvo la compostura. «Rodrigo, Sofía es una niña inocente. Sea cual sea el problema que tienes conmigo, ella no tiene nada que ver». «¿Inocente?». Rodrigo rió amargamente. «Sebastián, esa niña es la manifestación física de todo lo que me quitaste. Es la prueba viviente de que tú puedes tener una familia, amor verdadero, una segunda oportunidad, mientras yo he vivido todos estos años solo y lleno de odio. Tú mismo te apartaste de mi vida, Rodrigo. Después del funeral de papá, decidiste desaparecer. Intenté encontrarte, intenté explicarte». «Mentiroso», rugió Rodrigo, su compostura finalmente rompiéndose. «Me echaste de la empresa. Decidiste que no era lo suficientemente bueno para dirigir el legado de nuestro padre. Rodrigo, tenías 22 años, acababas de graduarte.
La empresa estaba en crisis financiera y necesitaba un liderazgo experimentado de inmediato. El plan siempre fue que trabajaras conmigo, que aprendieras el negocio, que eventualmente compartiéramos la responsabilidad. Pero te fuiste antes de que pudiéramos tener esa conversación. Por primera vez, desde que había comenzado la confrontación, Sebastián vio una fisura en la armadura de odio de Rodrigo. Un destello de incertidumbre cruzó sus ojos. «Estás mintiendo», murmuró Rodrigo, pero su voz carecía de la convicción anterior. «Rodrigo, tengo los documentos originales del testamento de papá en la oficina. Establecen claramente que ibas a recibir el 40% de la empresa cuando cumplieras 25 años. Siempre pensé que lo sabías». La revelación golpeó a Rodrigo como un martillo. Su rostro palideció mientras procesaba la información. «Eso no puede ser verdad. El abogado me demostró que papá te había dejado todo a ti». «¿Qué abogado?» «El licenciado Néstor Cervantes. Él me mostró una copia del testamento después del funeral». Sebastián frunció el ceño. Néstor Cervantes nunca había sido el abogado de su padre. El verdadero abogado había sido el licenciado Torres, un hombre que había trabajado con la familia durante décadas. «Rodrigo, el licenciado Cervantes nunca trabajó para papá. Nuestro abogado de familia siempre fue el licenciado Torres». En ese momento, una tercera voz resonó desde las sombras de la bodega. Una voz que hizo que la sangre de ambos hermanos se helara. ¡Qué conmovedor! Una reunión familiar después de tantos años. Del fondo de la bodega emergió una figura que ninguno de los dos hermanos había visto en más de una década. El licenciado Néstor Cervantes, ahora un hombre de cabello canoso y sonrisa cruel. «Licenciado Cervantes», murmuró Rodrigo, claramente confundido por su presencia. «¿Qué está haciendo usted aquí?» «Estoy aquí para presenciar el final de un plan que llevo ejecutando más de 10 años», respondió Cervantes con evidente satisfacción. «Un plan para destruir por completo a la familia del Monte». Sebastián sintió cómo las piezas de un complejo rompecabezas finalmente encajaban. «Fue usted quien le mintió a Rodrigo sobre el testamento». «Claro. Y también fui yo quien se aseguró de que unas fotos comprometedoras de Carolina llegaran a tus manos hace tantos años. Fotos falsas, por cierto, creadas con la tecnología de la época». La revelación golpeó a Sebastián como un rayo. «Usted destruyó mi relación con Carolina, y me aseguré de que Rodrigo creciera odiándote, creyendo que le habías robado su legítima herencia. 2 pájaros de un tiro, como dicen». Rodrigo miró a Cervantes con un horror creciente. «¿Por qué? ¿Por qué haría algo así?» Cervantes rió, un sonido frío y calculado. «Porque tu padre arruinó mi vida. Hace 30 años yo era el contador principal de Industrias del Monte. Tu padre descubrió que había estado desviando fondos para cubrir las deudas de juego de mi hijo. En lugar de simplemente despedirme, se aseguró de que nunca más pudiera trabajar en el sector financiero. Y mi hijo murió en un accidente de coche mientras huía de los usureros a los que les debía dinero». La amargura en la voz de Cervantes era palpable, años de resentimiento destilados en cada palabra. «Así que decidí que si él había destruido a mi familia, yo destruiría a la suya. Separé a los hermanos, destruí el amor de Sebastián, y ahora voy a completar mi venganza». En ese momento, Cervantes sacó una pistola de su saco, apuntando directamente a Sebastián. «¡No!», gritó Rodrigo, comprendiendo finalmente la magnitud de la manipulación de la que había sido víctima. «Esto no es lo que yo quería». «Ya no importa lo que tú quieras, Rodrigo», replicó Cervantes fríamente. «Fuiste una herramienta útil, pero ahora que has cumplido tu propósito, ya no te necesito». Sebastián se interpuso instintivamente entre la pistola y la oficina donde estaba Sofía.
Cervantes, sea lo que sea que mi padre te hizo, yo no tengo nada que ver. Deja ir a mi hija. Tu hija va a presenciar la muerte de su padre, así como mi hijo presenció la destrucción de su familia por culpa de los del monte. En ese momento crítico, Rodrigo tomó la decisión más importante de su vida. Sin dudarlo, se abalanzó sobre Cervantes gritando: «¡Sebastián, corre!». El sonido del disparo resonó en toda la bodega como un trueno, seguido de un silencio ensordecedor que solo fue roto por el grito desgarrador de Sofía. «¡Papá!». El disparo había alcanzado a Rodrigo en el hombro, enviándolo al suelo con un grito de dolor. Pero su sacrificio le había dado a Sebastián los segundos cruciales que necesitaba. Se lanzó hacia adelante, aprovechando la distracción de Cervantes para desarmar al hombre mayor en una lucha desesperada. La pistola se deslizó por el suelo de concreto mientras ambos luchaban con ferocidad. Cervantes, a pesar de su edad, luchaba con la fuerza desesperada de alguien que sabía que esta era su última oportunidad de completar décadas de venganza planeada. «¡Papá!», gritaba Sofía desde la oficina elevada, luchando contra sus ataduras. «¡El tío Rodrigo está sangrando!». El grito de su hija le dio a Sebastián la adrenalina final que necesitaba. Con un movimiento desesperado, logró estrellar a Cervantes contra una de las columnas de metal. El impacto dejó al hombre mayor aturdido, el tiempo suficiente para que Sebastián recuperara la pistola. «Se acabó, Cervantes». Cervantes rió débilmente, con sangre manando de su labio partido. «Vas a matarme, Sebastián. Vas a demostrar que eres exactamente el tipo de hombre que siempre supe que eras». Sebastián miró la pistola en sus manos, sintiendo el peso no solo del metal, sino de la decisión que estaba a punto de tomar. En ese momento, Rodrigo logró incorporarse parcialmente, presionando su mano contra la herida del hombro. «Sebastián», murmuró con voz débil pero clara, «no lo hagas. No te conviertas en él. Papá nos enseñó que siempre hay una opción mejor que la venganza». Las palabras de su hermano resonaron en el alma de Sebastián. Lentamente bajó la pistola y sacó su teléfono, marcando el número de emergencias. «Necesito una ambulancia y a la policía en la bodega de la calle Industrial 47. De inmediato». Mientras esperaban a las autoridades, Sebastián corrió a la oficina elevada para liberar a Sofía. Sus pequeños brazos se enroscaron alrededor de su cuello con tal fuerza que pensó que nunca lo soltaría. «Pensé que te ibas a morir, papá», sollozó contra su hombro. «Nunca te voy a dejar, pequeña. Nunca más». Cuando bajaron, encontraron a Rodrigo recostado contra una pared, pálido pero consciente. Sebastián se arrodilló junto a su hermano, sintiendo el peso de todos los años perdidos entre ellos. «Rodrigo, lo siento mucho. Siento no haber luchado más por encontrarte después del funeral. Siento haber permitido que alguien más definiera nuestra relación». Rodrigo sonrió débilmente. «Soy yo quien debe disculparse, hermano. Casi destruyo tu única oportunidad de ser feliz por mi ceguera y mi orgullo». «Carolina», preguntó Rodrigo con genuina preocupación. «Va a estar bien». La doctora Figueroa dice que el daño causado por los medicamentos incorrectos es reversible. Necesitará tiempo y tratamiento, pero se recuperará por completo. Las sirenas se oyeron a lo lejos, acercándose rápidamente a la bodega. Sofía se acercó tímidamente a Rodrigo. «¿Tú eres mi tío de verdad?» «Lo soy, pequeña. Soy el hermano de tu papá, aunque no he sido un muy buen tío hasta ahora. Mami dice que las familias a veces se pelean, pero que el amor siempre puede arreglar las cosas si la gente está dispuesta a intentarlo». Rodrigo miró a Sebastián con lágrimas en los ojos. «Tu hija es muy sabia». «Se parece a su madre», respondió Sebastián con una sonrisa que le llegó a los ojos por primera vez en años. Días después, el Hospital Ángeles se había transformado en un lugar de esperanza en lugar de desesperación.
La habitación de Carolina estaba llena de flores, cartas de apoyo de los empleados de Sebastián y, lo más importante, estaba llena de amor familiar. Carolina estaba considerablemente mejor. Su color había vuelto, su respiración era normal y, aunque todavía estaba débil, los médicos confirmaron que respondía excelentemente al tratamiento correcto. «No puedo creer que Rodrigo hiciera todo eso por venganza», murmuró Carolina, sosteniendo la mano de Sebastián, mientras Sofía dibujaba en una mesita junto a la ventana. «No fue realmente venganza», reflexionó Sebastián. «Fue dolor. Un dolor que alguien manipuló y dirigió hacia nosotros. Rodrigo fue tan víctima como nosotros». Sofía levantó la vista de su dibujo. «El tío Rodrigo va a poder venir a tu boda con mami». Sebastián y Carolina se miraron, ambos ligeramente sonrojados. «¿Quién habló de boda?», preguntó Carolina con una sonrisa pícara. «Bueno», dijo Sebastián levantándose y sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Ya que salió el tema, Carolina se llevó las manos a la boca mientras Sebastián se arrodillaba junto a la cama. «Carolina Fuentes, perdí 8 años de nuestras vidas por miedo y orgullo. Casi te pierdo para siempre por la maldad de otros. No quiero desperdiciar ni un día más sin ti y sin Sofía en mi vida». Abrió la caja, revelando un anillo de compromiso elegante pero sencillo, con un diamante que capturaba la luz de la ventana como una promesa de un futuro brillante. «¿Te casarías conmigo? ¿Serías mi esposa, mi compañera, la madre de nuestros hijos y mi mejor amiga por el resto de nuestras vidas?» Las lágrimas corrían por las mejillas de Carolina mientras extendía su mano temblorosa. «Sí, Sebastián, sí, por supuesto que sí». Sofía aplaudió con entusiasmo, corriendo a la cama para abrazar a sus padres. «Vamos a ser una familia de verdad para siempre». En ese momento tocaron suavemente la puerta. Rodrigo apareció en el umbral, todavía con el brazo en cabestrillo, sonriendo genuinamente por primera vez en años. «Espero no interrumpir». «Nunca», respondió Sebastián, levantándose para abrazar con cuidado a su hermano. «Llegas justo a tiempo para celebrar nuestro compromiso». Rodrigo miró a Carolina con profunda sinceridad. «Carolina, sé que no hay palabras suficientes para disculparme por lo que hice». Carolina le extendió su mano libre. «Rodrigo, todos fuimos víctimas de la manipulación de Cervantes. Lo que importa es que estamos aquí ahora, juntos, como una familia». «¡Familia!», repitió Rodrigo con la voz entrecortada. «¡Familia!», confirmó Sebastián con firmeza. «Si estás dispuesto». Meses después, en una ceremonia íntima en los jardines del hospital universitario, donde Carolina había recibido su exitoso tratamiento, Sebastián y Carolina intercambiaron votos frente a un pequeño grupo de familiares y amigos. Sofía fue la damita de honor, llevando un ramo de flores que ella misma había elegido. Rodrigo, completamente recuperado, fue el padrino de bodas de su hermano. En sus votos, Sebastián prometió: «Carolina, prometo amarte en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, pero más importante, prometo nunca más dejar que el miedo tome decisiones por mí. Prometo luchar por nosotros, por nuestra familia, todos los días de mi vida». Carolina respondió: «Sebastián, prometo confiar en nuestro amor, incluso cuando las circunstancias parezcan imposibles. Prometo enseñar a nuestros hijos que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que las familias se hacen más fuertes cuando enfrentan las dificultades juntas». Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Sofía gritó de alegría: «Ahora sí, somos una familia completa». Esa noche, durante la recepción, Rodrigo se acercó a Sebastián mientras observaban a Carolina y Sofía bailar juntas. «Hermano», dijo Rodrigo en voz baja,
He estado pensando en lo que quiero hacer con mi vida ahora que tengo una segunda oportunidad. Quiero trabajar contigo. Quiero aprender el negocio que papá construyó y que tú hiciste crecer. Quiero ser parte de la empresa familiar de nuevo, si me das la oportunidad. Sebastián sonrió, poniendo una mano en el hombro de su hermano. Rodrigo, siempre ha habido un lugar para ti en la empresa. Solo estaba esperando a que estuvieras listo para ocuparlo. Carolina se acercó a ellos, radiante en su vestido de novia. ¿De qué hablan mis dos hombres favoritos? De segundas oportunidades, respondió Sebastián, envolviendo a su esposa en sus brazos. Y de familia, añadió Rodrigo. Sofía corrió hacia ellos, su vestido de damita de honor ondeando mientras se lanzaba a los brazos de su padre. Esta fue la mejor fiesta del mundo entero. Mientras la familia del monte se abrazaba bajo las estrellas, rodeada de amor y esperanza, Sebastián reflexionó sobre la extraordinaria travesía que los había llevado a ese momento. Una carta arrugada en las manos de una niña valiente lo había cambiado todo. Había devuelto el amor a su vida, había salvado a una mujer extraordinaria, había reunido a una familia fracturada y había demostrado que incluso los corazones más endurecidos pueden aprender a amar de nuevo. La venganza de Cervantes había fracasado porque había subestimado el poder del amor verdadero y la fuerza de los lazos familiares auténticos. Al final, la bondad había triunfado sobre la maldad. El amor había conquistado al odio, y la familia del monte había emergido más fuerte que nunca. Y en algún lugar, Sebastián sabía que su padre estaba sonriendo, viendo finalmente a sus dos hijos unidos, protegiendo y amando a la nueva generación que llevaría adelante el legado familiar con amor, honor y compasión. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un like y suscríbete al canal. Para no perderte los próximos capítulos, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu participación nos motiva a traer más videos como este. Compártelo con esa persona especial que necesita creer en el amor verdadero. Un abrazo y hasta la próxima. Eso